Hola a todos, mi nombre es Abigail Ordinola y soy estudiante de la carrera de Educación Primaria del Instituto Sagrado Corazón de Jesús. Bien, el día de hoy les voy a hablar sobre La rebelión en la granja de George Orwell. La obra comienza así, con Don Jones iba a ir a cerrar los gallineros con llave, pero el hombre estaba tan borracho que olvidó cerrar las trampillas. Luego, como pudo, se fue tambaleando por el patio y sacó las botas, se sirvió un vaso de cerveza y subió a la cama donde ya roncaba la señora Jones. Apagó la luz. Mientras tanto, en, la, en los edificios de la granja se escuchaba revuelto, bulla, y era porque durante el día se había corrido la noticia de que el viejo comandante había tenido un sueño. Por lo tanto, habían acordado reunirse cuando se apagara la luz en el establo principal. Y todos fueron a reunirse. El viejo comandante era un chancho viejo, blanco, gordo, que tenía 12 años, con aires de sabiduría. Empezaron a llegar los animales. Primero llegaron los 3 perros, que es Campanilla, Jessica y Chispa. Después continuaron los cerdos, las gallinas, las palomas, las ovejas, las vacas, los 2 caballos de tiro, que son Boxeador y Trébol. Trébol es una yegua robusta, maternal, que había tenido 4 potrillos, pero cuando tuvo el 4.º potrillo ya le había sido difícil recuperar su figura. Boxeador era un caballo grande, enorme, con mucha fuerza, como de 2 caballos. Después llegó una nidada de patitos huérfanos. Trébol, la yegua, al ver eso, acomodó la paja y los puso ahí para que ellos se sienten, ¿no? Pasen. Entonces ellos pasaron, se acurrucaron y se quedaron dormiditos. Luego llegó Muriel, la cabra blanca. Después Benjamín, el burro. Era un animal serio, poco hablaba. Después llegó Marieta, una yegua blanca, bonita y tonta. También llegó, por último, la gata, que se acercó, pasó, se puso en la paja y empezó a ronronear. No escuchó nada del discurso. Ya. Estaban todos los animales reunidos, menos Moisés el cuervo. Al ver el viejo comandante que todos los animales estaban reunidos, empezó a hablar y dijo: camaradas, como todos saben, yo he tenido un sueño. Pero antes de contarles mi sueño, les quiero contar una información muy importante para mí. Y lo quiero hacer antes que me muera. Como ven, ya tengo 12 años. Entonces el viejo comandante comenzó a contar y a meterles la idea de la rebelión. Y dijo: camaradas, nosotros trabajamos duro, parejo, y no recibimos nada. Solo tenemos las pieles que tenemos encima. Nosotros trabajamos día y noche para enriquecer al hombre. El único beneficiado es el hombre. ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Qué recibimos? A las justas, un poco de comida. Y eso se acabaría cuando derrocaran al hombre. Entonces el comandante siguió hablando y dijo: ¡viva la rebelión! Luego comenzó a cantar una canción que se llamaba Bestias de Inglaterra, que era una canción que incentivaba a la lucha por la libertad, a rebelarse al hombre. Entonces comenzaron a cantarlas. El viejo comandante dio a entender de que por más que ellos trabajen mucho, iba a llegar el día en que sus fuerzas ya no les iba a dar. Entonces en ese día serían sacrificados. Todos los animales comenzaron a cantar la canción. La canción fue tan bonita y todos los animales al escucharla la iban talareando y hasta que la aprendieron. Cantaban y cantaban con tal furia y decían: ¡viva la rebelión! Y al escuchar tanta bulla, Don John se despertó, prendió la luz, sacó su escopeta y disparó tiros al aire. Al escuchar eso, los animales salieron despavoridos, cada uno a dormir. En el capítulo 2
empieza con la muerte del viejo comandante. Después de 3 días de haber hecho la reunión, el viejo comandante había muerto. No sufrió mucho porque murió mientras dormía. Entonces lo enterraron atrás a un rincón de la huerta. Desde el momento que escucharon el discurso, desde esa noche, los animales cambiaron su forma de pensar. Y toda esa responsabilidad recaía sobre los animales más inteligentes, en este caso que eran los cerdos. Y de ellos sobresalían más 2 cerdos, que era Bola de Nieve y Napoleón. También existía otro cerdo llamado Chillón. Juntos los 3 crearon un diseño de pensamiento. Juntos crearon un sistema de pensamiento que basado en las enseñanzas del viejo comandante, que llamaron animalismo. Bien, ellos fueron los que continuaron con las reuniones por las noches. Tuvieron 2 fieles seguidores, que eran Trébol y Boxeador. Aunque ellos no entendían mucho, pero ellos iban todas las noches y eran como esponjas que absorbían todo. Y luego ellos transmitían a los demás animales de manera que les puedan entender más detalladamente. Los animales, y al terminar sus reuniones, siempre cantaban Bestias de Inglaterra. Continuaban los días y los animales no se imaginaban que su rebelión estaba cerca. El señor Jones andaba de mal en peor. Le iba mal en los negocios, andaba borracho, no se preocupaba por sus animales, no les daba de comer. Poco ya le importaba la granja. Entonces se llegó junio, la noche de San Juan. El señor Jones salió a tomar. Era sábado, la noche de San Juan, y regresó el domingo por el mediodía. Sus trabajadores del señor Jones también eran unos ociosos. Y ellos en la madrugada del domingo habían ordeñado a las 3 vacas, pero no les habían dado de comer a ningún animal. Se fueron. Los animales estaban de hambre. El señor Jones llegó borracho y a dormir. No se preocupó por los animales. Llegó la noche del domingo y tanta fue la desesperación de los animales que la vaca con su cuerno sacó la trampa del depósito y todos los animales salieron a comer el granero. Tanta era su hambre, días que no habían comido. Comieron todo lo que encontraron en el granero. Y al escuchar esa bulla, el señor Jones se despertó. Y el señor Jones agarró la escopeta y con sus trabajadores se fueron a ver lo que pasaba. Sus trabajadores llevaban látigos. Y ellos comenzaron a echar látigo por aquí y por allá a todos los animales. Pero los animales estaban, tanta era su hambre, entonces ellos, sin haber acordado, ahí mismo comenzaron a hablar, uno comenzó a hablar el otro, y ahí mismo ellos llegaron a acuerdo, sin antes haber planeado días antes, aunque sea un día, 2 días, porque ellos no sabían, ellos querían rebelarse, pero aún no sabían que era su rebelión. Entonces ellos conversaron y todos se acercaron y batieron a Jones y a sus trabajadores. Se les lanzaron encima, los pisotearon, los cornearon. Y en el momento en que Jones y sus trabajadores pudieron escapar, salieron. Y los animales los corrieron y los sacaron hasta la carretera. La señora Jones observaba eso por la ventana. Entonces, ¿qué es lo que hizo la señora Jones? Agarró un morral, un poco de ropa y salió huyendo. Entonces, al regresar los animales, estaban felices, no podían creerlo de que habían hecho su rebelión, en cuanto menos ellos lo habían pensado, y que habían expulsado al hombre de la granja, y que ellos eran los dueños absolutos de la granja y de la casa. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los animales? Aprovecharon el fuego que el señor Jones encendía para quemar la basura, y ahí echaron todo, echaron cuchillos, echaron látigos, sillas de montar y todo lo que para ellos representaba la esclavitud. Le prendieron fuego. Bola de Nieve trajo cintas y dijo que eso era como ropa y simbolizaba a los seres humanos y que los animales deberían andar desnudos. Prendieron todo, luego se fueron a dormir. Y al día siguiente se levantaron temprano como era de costumbre.
Entonces ellos salieron y vieron la casa. Tenían miedo a entrar en la casa. Y en la puerta los primeros que ingresaron fueron Bola de Nieve y Napoleón. Y al ver eso, los animales al ver que Napoleón y Bola de Nieve ingresaron a la casa, siguieron y también ingresaron, caminaban de puntitas. No destruían nada de la casa. Sacaron los jamones que estaban colgados en la cocina y lo botaron a la basura. Luego Boxeador botó el barril de cerveza. Salieron y los cerdos, después de haber desayunado, confesaron de que durante los 3 últimos meses ellos habían aprendido a leer y escribir por medio de un libro que de los hijos del señor Jones que habían botado a la basura. Y que como aprendieron a leer y escribir, también habían reducido los principios del animalismo a 7 mandamientos. Napoleón mandó a traer latas de pintura negra y blanca. Y Bola de Nieve, como era el que mejor escribía, agarró el pincel entre las grietas de su pezuña y se fueron a la entrada de la granja. Entonces Napoleón tachó lo que decía granja solariega y escribió ahí granja animal. Y luego en el establo, en la pared grande, escribieron sus 7 mandamientos con letras grandes, que decía: todo aquel que camina en 2 patas es enemigo. Todo aquel que camina en 4 patas y tiene alas es amigo. Que ningún animal usará ropa. Que ningún animal dormirá en una cama. Que ningún animal beberá alcohol. Que ningún animal matará a otro animal. Y que todos los animales son iguales. Entonces los animales comenzaron a leer y a tratar de aprenderlo, a tratar de memorizarlo, aunque era un poco difícil porque los demás animales no eran tan inteligentes. Entonces, en eso que estaban aprendiendo, había 3 vacas que estaban inquietas y empezaron a mugir fuerte. Y era porque ya habían pasado 24 horas y nadie las había ordeñado. Y sus ubres estaban ya por reventar. Entonces los cerdos empezaron a pensar y mandaron a traer cubos. Y fueron los cerdos quienes la ordeñaron a las 3 vacas. Y se llenaron 5 cubos de espumosa leche. La dejaron ahí la leche, pero los animales deseaban esa leche. Y alguien dijo: ¿qué se va a hacer con esa leche? Y la gallina dijo que el señor Napoleón les echaba un poquito en su puré. Pero ¿qué es lo que dijo? Los cerdos dijeron: ¿qué nos importa la leche? Dejémoslo ahí, vamos al heno, vamos a cegar. Lo que a ellos le importaban era poder cosechar. Entonces se fueron. Cuando ellos volvieron, la leche había desaparecido. En el capítulo 3, los animales comenzaron a trabajar duro. Y su recompensa fue mayor porque su cosecha fue exitosa, fue mayor que la cosecha que tenían Jones y sus trabajadores. Pero el trabajo era duro y a veces se les dificultaba, ya que las herramientas habían sido fabricadas para los seres humanos, no para los animales. Pero los cerdos eran listos y se las ingeniaban. Los cerdos no trabajaban, ellos eran los que guiaban y dirigían a los demás animales. Boxeador y Trébol, ellos eran los que se enganchaban la rastreadora y la segadora y recorrían todo el heno. Atrás los guiaba un cerdo que decía: arre camarada, so camarada. Y nada se desperdiciaba, porque los patos y las gallinas recogían todo lo que caía hasta el último tallo. Y así trabajaban. Nadie robaba el bocado de los demás animales. Y cuando comían su comida, tenían gran satisfacción porque era su propia comida de ellos que habían ellos trabajado. Y ya no trabajaban para los seres humanos, sino para ellos. Todos los domingos se reunían e izaban la bandera. Bola de Nieve había encontrado un mantel verde que era de la señora Jones, en el cual él había dibujado una pezuña y un cuerno. El mantel verde representaba los campos verdes de Inglaterra. La pezuña y el cuerno significaba la República de
animal. Empezaron, Bola de Nieve era quien guiaba a los animales. Ya empezó a crear proyectos como la producción de huevos, que era para las gallinas, la liga de rabos limpios para las vacas y otros proyectos más. También incentivar a la lectura y a la escritura. Pero todos esos proyectos fueron un fracaso. Algunos animales intentaban escribir y leer. Entonces descubrieron que los animales más tontos como las ovejas, las gallinas, los patos, no se podían aprender de memoria los 7 mandamientos. Muriel leía mejor que los perros. Entonces llegaron a la conclusión de que los 7 mandamientos se reduciría a 4 patas sí, 2 patas no. Pero las aves no estaban de acuerdo porque ellas también tenían 2 patas. Entonces Chillón les explicó y les hizo entender, pues, ¿no? Que sus alas eran como patas. Entonces las ovejas comenzaban a balar. 4 patas sí, 2 patas no, comenzaban a balar. Napoleón le daba igual los proyectos de Bola de Nieve. Él se interesaba con que los niños y los jóvenes aprendan, que se eduquen. Entonces Campanilla y las 2 perritas tuvieron 9 perros. Napoleón tomó la decisión de que cuando sus cachorritos dejen de tomar teta, él los iba a llevar. Entonces cuando destetaron, ya está. Cuando ellos destetaron, Napoleón se los llevó lejos y él se encargó de su educación. Se los llevó y él los educó, tanto que pasó el tiempo y los animales de la granja se olvidaron de que existían los perros. Menos claro sus mamás, ¿no? Y pronto estaba por descubrirse el misterio de la desaparición de la leche. Descubrieron de que la leche era mezclada con los alimentos de los cerdos y que se había acordado de que la fruta sea repartida equitativamente, pero después Bola de Nieve y Napoleón dieron la orden de que todas las frutas sean recolectadas especialmente para los cerdos. Y eso molestaba a los demás animales. Entonces, los animales no estaban de acuerdo, menos Napoleón y Bola de Nieve, pues los cerdos estaban de acuerdo. Entonces Napoleón y Bola de Nieve mandaron a Chillón a que les haga entender, ¿no? Entonces Chillón habló de que ellos comen eso y hay cerdos, perdón, que hay cerdos que no les gusta, sino que ellos comen por salud, porque estaba comprobado científicamente que la leche y la fruta era gran beneficio para la salud de los cerdos. Entonces, ¿cómo es que ellos iban a poder guiarlos a todos los animales si los cerdos trabajaban con el cerebro? Y que acaso quieren volver con Jones, quieren que Jones vuelva y vuelva la esclavitud. Y como los animales no querían eso, pues no querían ni verlo a Jones, aceptaron. Y también acordaron que lo mejor de lo que segaban, de la cosecha, lo mejor de la cosecha, sea para los cerdos. Eso quedó en mutuo acuerdo. Capítulo 4. A finales del verano, la noticia de lo que había pasado en la granja comenzó a difundirse, ya que Bola de Nieve mandaba palomas a que comuniquen a las granjas vecinas y también que les enseñen la canción Bestias de Inglaterra. Los dueños de las granjas aledañas de la granja animal tenían miedo de que le pasara lo mismo a sus granjas. Ellos no se llevaban. Una granja era Monte Raposo, su dueño era Pilquinto, y el otro era Campo Corto, su dueño era Frederick. Ellos nunca se llevaban, andaban peleando, pero esta vez se unieron y empezaron a correr rumores de que en la granja animal siempre se peleaban y morían de hambre los animales. Entonces pasaron los tiempos y al ver que los animales no morían de hambre, seguían vivos, cambiaron de estrategia y empezaron a decir que ellos practicaban el canibalismo. Luego, a principios de octubre,
el señor Jones quería reconquistar su granja y fue con sus trabajadores y media docena de mozos de peones que trabajaban en las dos haciendas, que era Monte Raposo y Campo Corto. Todos iban con palos, menos el señor Jones, que iba a una escopeta. Entonces los animales ya lo esperaban esto, ya sabían que iba a haber una reconquista, que el señor Jones quería recuperar su granja. Entonces ya estaban preparados. En el primer ataque fueron 35 palomas y gansos, encabezados por Bola de Nieve. Las palomas volaban por arriba de la cabeza de los hombres y empezaban a evacuar. Luego los gansos empezaban a picotear las pantorrillas. Y el segundo ataque vino Muriel, Benjamín y las ovejas. Y con Bola de Nieve se abalanzaron ante los hombres y empezaron a pelear, ¿no? Pues, y ahí los hombres iban ganando porque están con sus palos, sus botas, entonces empezaron a ganar. Y los animales, Bola de Nieve dio un chillido como de retirada, porque estaban perdiendo, y se huyeron metiéndose al corral. Pero eso era lo que los animales querían hacer creer a los hombres. Entonces los hombres entraron, y en el tercer ataque estaban los 3 caballos, estaban las 3 vacas y los demás cerdos. Ellos, representados también por Napoleón se abalanzó al señor Jones, y el señor Jones, al verlo venir, sacó la escopeta y empezó a disparar. Y unos perdigones le pasaron por la oreja y le rasgaron y le salió sangre. Ahí murió una oveja. Luego tanta fue la cólera, siguieron peleando. Boxeador hizo un primer golpe fuerte, en el cual dio al cráneo de un mozo que era de una de las otras granjas y quedó tendido en el piso. La gata también hizo lo suyo, se aventó encima de los hombros de un vaquero y le plantó las garras en el cuello. Luego los hombres, al ver que su compañero estaba tendido en el piso, tuvieron miedo y huyeron. Los animales los persiguieron. Entonces esa batalla la ganaron los animales, tuvieron su victoria. Pero Boxeador estaba triste porque él era un caballo grande. Claro, tenía su cuerpo grande, era enorme, tenía bastante fuerza, pero tenía un corazón noble. Y él estaba triste, lo movía al hombre y el hombre no reaccionaba. Él decía que porque lo mató, que él no quería matarlo. Entonces Bola de Nieve le dice: no hay sentimientos, camarada. Y luego preguntaron por Marieta. No está la yegua. Y pensaban que le había pasado algo malo, pero fueron a buscarla, y resulta que Marieta, al escuchar el disparo, tuvo miedo y fue y corrió a los establos, y su cabeza la metió en un pesebre. Entonces, luego de haberla encontrado, regresaron nuevamente los animales a donde estaba el hombre tendido, y descubrieron que el hombre solo estaba herido y que se había recuperado y había huido. Entonces los animales no podían creer que habían ganado, entonces celebraron inmediatamente, hicieron una reunión de celebración. Y ahí, ¿qué es lo que hicieron? Izaron la bandera y cantaron Bestias de Inglaterra, a gran coro lo cantaron. Y entonces conmemoraron, conmemoraron como héroe animal de primera clase, que le dieron para Boxeador y para Bola de Nieve. Y también hicieron otra conmemoración como héroe animal de segunda clase, que le dieron a la oveja que había muerto. También le hicieron su funeral. Luego la escopeta del señor Jones la pusieron al lado del mastín, y se declaró de que esa escopeta iba a ser disparada 2 veces al año. El 12 de octubre, celebrando el aniversario de la victoria que habían tenido. Y estaban pensando primero qué nombre ponerle a la batalla. Entonces le pusieron nombre Batalla del Establo, porque había sido en el establo donde se había ocasionado.
Entonces ya dijeron que iban a tirar 2 disparos al año, uno el 12 de octubre, conmemorando la batalla de los establos, y otra sería en, en la fiesta de San Juan, conmemorando el aniversario de la rebelión. Bien, en el capítulo 5, Marieta estaba inquieta, no quería trabajar, y Trébol había visto ya días antes que ella se acercaba a los límites de la granja y conversaba con un peón de la granja de Pilkington y se dejaba acariciar. Entonces Trébol le preguntó a Marieta y Marieta lo negó. Y Trébol tuvo la idea de ir a rebuscar en su establo y con la pata removió toda la paja y encontró terrones de azúcar y cintas. Entonces a los 3 días Marieta desapareció. No sabía nada de Marieta, y después de semanas las palomas dijeron de que Marieta estaba a las afueras de Willingdon, con uno de los peones, pero le veían que Marieta estaba contenta. Entonces decidieron nunca más hablar de ella. Después empezó las disputas entre Napoleón y Bola de Nieve. No se ponían de acuerdo. Era una disputa entre el poder de quién obtenía más votos. Y Bola de Nieve era siempre el que llevaba la mayoría de votos. Bola de Nieve presentaba proyectos. En cambio, Napoleón no presentaba proyectos. Decía que más bien que los proyectos de Bola de Nieve eran en vano. Y él decía de que teníamos que adquirir, que los animales tenían que adquirir armas y aprender a usarlas. En cambio, Bola de Nieve lo que decía era que manden a más palomas para que difundan la noticia de lo que había pasado en la granja y enseñen la canción de Bestias de Inglaterra y motive a los demás animales a hacer su rebelión. Entonces, siempre había las disputas, pero lo que causó más fuerza fue la disputa de la construcción del molino de viento. Bola de Nieve explicó que tendrían bastantes beneficios y ventajas. Entonces Bola de Nieve y sometieron a una votación de que si se construyera o no se construyera el molino de viento. Bola de Nieve iba ganando las votaciones. Entonces Napoleón mandó una mirada y hizo un chillido fuerte que nunca antes habían oído. Entonces escuchó unos aullidos y entonces aparecieron 9 perros enormes, todos toscos, malos. Y esos perros eran los perros que Napoleón había arrebatado a sus madres y los crió, los volvió en perros salvajes. Entonces los perros se le abalanzaron encima a Bola de Nieve y Bola de Nieve salió despavorido. Y los perros lo siguieron a Bola de Nieve, persiguiendo, lo sacaron de la granja. Y los animales se quedaron mirando tristes porque Bola de Nieve lo sacaron, pues. Y Napoleón asumió el mando y se hizo un gobierno autoritario. Napoleón dijo que ya no más iban a haber los domingos reuniones con debates. Sí se iban a reunir, pero para saludar la bandera y cantar Bestias de Inglaterra, pero nunca más iba a haber debates, que todo eso se iba a encargar de un comité de cerdos que después se les iba a informar de los acuerdos que el comité de cerdo había llegado. Y después desenterraron también el cadáver del viejo comandante y el cráneo lo colgaron al ladito del mastín. Entonces lo que los animales lo vieron y lo que tenían que hacer los animales los domingos, saludar la bandera y pasar por el cráneo, por ahí, dar la vuelta por su cráneo. Después Napoleón les comunicó que se daba la reconstrucción del molino de viento que había dicho Bola de Nieve. Los animales no estaban de acuerdo, pero Chillón, que fue quien dio la noticia a los demás animales, les convenció, pues no siempre lo mandaban a él para convencerlo, y con la frase que decía, o quieren que Jones nos vuelva a mandar. Y entonces 3 perros que lo acompañaban a Chillón ladraron fuerte y
que causaron miedo a los animales y los animales aceptaron. Bien, el capítulo 6 seguía gobernando la tiranía, se volvió un gobierno tirano, un gobierno dictador, en el cual Napoleón daba las órdenes. Los animales comenzaron a trabajar duro. No solo tenían que trabajar para la granja, sino también para la construcción del molino de viento. Empezaron a construir el molino llevando piedras, pero a veces tenían un problema porque no sabían cómo partir las piedras en pedacitos pequeños, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió la fuerza de la gravedad. Ellos construyeron el molino y también Napoleón salió un domingo a decir que los domingos después de dar la bandera, que en la tarde tenían que trabajar. Era un trabajo voluntario, pero el que no lo hacía le disminuían la ración. Después pasaba el tiempo, se dio cuenta Napoleón que faltaba queroseno y faltaban galletas y otras cosas que la granja no producía. Entonces reunió a los animales y mandó a decir con Chillón de que la granja iba a empezar un comercio, un intercambio con las granjas aledañas, con el mundo exterior. Entonces Whymper, un abogado, fue intermediario entre la granja animal y el mundo exterior. Whymper iba a ir todos los lunes. Los animales no estaban de acuerdo, pero Chillón los convenció y los perros ladrando los callaron. En voz baja, los 4 cerdos que se habían opuesto hablaron, pero fueron callados por los perros. El boxeador era quien trabajaba más, trabajaba y trabajaba. Y ya en otoño, y Trébol también, Trébol le decía que no se esfuerce mucho, que trabaje con paz con todos, pero Boxeador no quería hacer caso. Boxeador decía que Napoleón tiene la razón y que trabajaré más duro. Eso eran sus dos lemas. Entonces ya a fines de otoño ya el molino de viento ya estaba a medio terminar, pero en noviembre los fuertes vientos que hubo trajeron abajo el molino de viento y el molino de viento estaba en ruinas. Napoleón echó toda la culpa a Bola de Nieve y sentenció a muerte a Bola de Nieve. También como en el comercio también constaba de que iba a vender pilas y también pilas de heno y también los huevos de la gallina. La gallina no estaban de acuerdo. Napoleón dijo basta de demoras, que empiecen con la reconstrucción del molino de viento. También en ese tiempo los cerdos se mudaron a la casa y Trébol se acordó del cuarto mandamiento y le pidió a Muriel que lo leyera, ¿no? Que decía que ningún animal dormiría en una cama, pero le habían agregado: los cerdos aprovechaban en los momentos que estaban trabajando los animales y cambiaban los mandamientos. Los rompían y cambiaban. Entonces, cuando iban a leer, cuando se daban cuenta que algo estaba mal, por ejemplo, Trébol no sabía mucho leer, ¿no? Y le pedía a Muriel, que sabía leer, que lea. Y Muriel se iba y leía y decía, por ejemplo, ningún animal puede dormir en una cama con sábana, pero no recordaban esas dos letras. Y durante ese gobierno se fueron cambiando los mandamientos. En el 7º capítulo, ya los animales estaban desanimados, ya no trabajaban así con esa misma motivación, andaban cansados, trabajaban siempre, ¿no? Hasta los domingos por la tarde. Y los únicos que no se desanimaban eran Boxeador y Trébol. Chillón daba sus discursos sobre la alegría de servir, pero los animales ya no querían escuchar esos discursos. Su motivación era ver a Boxeador cómo trabajaba día a día. Era el que nunca se cansaba, el que más trabajaba. Y escuchar gritar ese grito, trabajaré más duro, eso era lo que los motivaba más. Entonces llegó un momento en que como ya iba a ser negocio con Whymper, el que vivía en Willingdon, entonces Chillón faltaba ya cereal y Chillón mandó avisar a las gallinas que tendrían que dar sus huevos. Las gallinas se rehusaron, no quisieron, y porque era como que volver a lo de antes, a lo de Jones. Entonces Napoleón se enfureció
las gallinas dijeron que iban a acabar con sus huevos. Y Napoleón se enfureció y dijo que ya no se les dé ración de comida a las gallinas y que cualquiera que le diera comida a las gallinas ciertamente morirá. Entonces los perros se encargaban de vigilar eso y que no les den comida a las gallinas. Así las gallinas duraron 5 días y, y luego ya desistieron en eso y volvieron al granero. Pero en ese transcurso 9 de ellas murieron. Las gallinas volvieron a empollar, volvieron a poner huevos y la entrega de huevos Napoleón la realizó. Le daba, como habían acordado, los 200 huevos semanales a Whymper, que iba todos los lunes. Luego, los animales sufrían cada vez más. Luego llegó el mes en que Napoleón dijo que les reduciría la ración de maíz. Luego Whymper aconsejó a Napoleón que vendiera la madera que estaba apilada hace 10 años allá. Y también se escuchó voces de que Bola de Nieve estaba rondando por ahí. Entonces Napoleón comenzó a investigar. Y Napoleón decía que oliéndolo él reconocía a Bola de Nieve. Entonces empezó a oler cada ciertos pasos que daba olía y cierto era Bola de Nieve. Entonces Chillón comunicó a todos los animales que sí, que Bola de Nieve se había vendido a Frederick. Entonces luego un domingo comunicó Chillón que de parte de Napoleón reuniera a todos los animales. Entonces reunieron a todos los animales y salió Napoleón mostrando sus 2 medallas que él mismo se había condecorado. Entonces aparecieron los 4 perros y agarraron de las orejas a los 4 cerdos. Agarraron que les sangraron sus orejas. Entonces los perros habían probado sangre y se volvieron locos y se lanzaron. 3 se lanzaron sobre Boxeador, pero Boxeador vio venir y agarró a uno y lo golpeó. Ya lo iba a aplastar y el perro se quejaba. Entonces Boxeador le preguntó a Napoleón si lo dejaba y no lo mataba. Entonces Napoleón le dijo que lo dejara ir. Volviendo a caso, Napoleón le dijo a los 4 cerdos que ellos eran los traidores y ellos lo negaban, pero ya viéndose acorralados ellos lo aceptaron. Entonces los perros atacaron su garganta y los mataron. Luego Napoleón preguntó si otro animal también estaba, porque los cerdos habían aceptado que ellos estaban aliados con Bola de Nieve y que ellos habían sido los responsables y habían ayudado a Bola de Nieve a destruir el molino. Con tanto sacrificio lo estaban construyendo. Entonces ahí fue cuando los perros lo atacaron. Y luego Napoleón preguntó si otros animales más estaban aliados con Bola de Nieve. Y ahí aparecieron 3 gallinas, que justamente las gallinas que se rebelaron a dar los huevos, a que incentivaron una nueva rebelión. Ellas dijeron que lo hicieron orientadas por Bola de Nieve. Luego también una oveja y otros animales más confesaron que estaban a favor de Bola de Nieve. Entonces Napoleón ordenó a todos matarlos en el acto. Siguieron las confesiones y las sentencias, siguieron matando. Resulta que ahí después terminó todo el campo se llenó, había bastantes animales muertos y toda la escena era escalofriante. Los animales nunca se imaginaron que iba a pasar por eso y no sabían que si era mejor estaba mejor o peor, ¿no? Y estaban tristes. Luego todos los animales habían visto eso, ¿no? Y estaban tristes y Trébol así como que miraba triste, se le cayeron ojos, se le cayeron lágrimas de los ojos, perdón. Y empezaron a cantar en voz baja Bestias de Inglaterra. Entonces Chillón salió y dijo que por órdenes de Napoleón estaba prohibido cantar esa canción. Entonces Minimus creo que es el otro cerdo, que era un cerdo poeta que creaba canciones, poemas, creó una canción para reemplazar a Bestias de Inglaterra, creó La Granja de Animal, pero no era igual pues que Bestias de Inglaterra. En el capítulo 8, Trébol pidió a Muriel que leyera
este mandamiento, que ningún animal matara a otro animal. Pero ya los mandamientos estaban cambiados, pues. Luego dijo Napoleón que siguieran con la reconstrucción del molino. Entonces vuelta comenzaron a la reconstrucción del molino. El que trabajaba más ahí era Boxeador. Y todo tenía que empezar nuevamente. Luego Napoleón no sabía quién vender la madera. Estaba entre Pilquito y entre Frederick. Entonces a las finales se decidió por Frederick, quien Napoleón pensó que había hecho un buen negocio, había vendido la madera y dijo que primero tenía que pagar y luego llevarse la madera. Pero en realidad Napoleón resultó siendo estafado. Frederick lo engañó, le pagó con billetes falsos. Cuando llegó Wimper a los 3 días que Napoleón había vendido la madera, revisó los billetes y estaban falsos. Napoleón gritó y entonces puso sentencia de muerte para Frederick. Pero Napoleón sabía de que se venía una guerra. Entonces Frederick vino después, al día siguiente, con 15 hombres y meados en escopetas y atacaron la granja. Los animales valientemente salieron a luchar y, al ver la escopeta, pues lucharon. Y luego los hombres de Frederick se acercaron con martillo, palas, a donde estaba el molino de viento, que ya estaban terminando ya. Solo faltaba comprar la maquinaria, que supuestamente la iban a comprar con la plata que pagó Frederick. Y Napoleón decía, no, que no van a destruir el molino de viento porque ya lo habían hecho más reforzado, más grueso. Y Benjamín observaba cuidadosamente y miraba. Y Napoleón decía, no, no lo van a destruir. Y que pues Benjamín, que es el burro, dijo, que no ven, ellos están haciendo un agujero y en ese agujero lo van a llenar de dinamita y van a volar el molino de viento. Y fue así. Los hombres salieron favoritos y ¡plum! Explotaron las bombas y el molino de viento salió. Todo se hizo polvo. Ya no, lo que era el molino de viento ya no estaba. Ni siquiera para que lo puedan volver a reconstruir porque hasta las piedras explotaron. Entonces, al ver eso, los animales que siempre todas las mañanas iban a mirar y contemplaban su avance, todo lo que ellos habían sido capaces de hacer, aunque el trabajo era duro y las raciones de comida cada vez menos. Solo para los animales, porque los cerdos sí comían. Y entonces vieron con tristeza y tanta fue la rabia de ver el molino de viento destruido, sus esfuerzos, sus fuerzas, su trabajo estaba hecho pedazos. Entonces se armaron de valor los animales y atacaron a los hombres. Entonces dispararon, fue pelea, fue una batalla salvaje, una batalla a muerte. Murieron bastantes animales, hubieron heridos, murieron una vaca, 3 ovejas, unos gansos y hasta Boxeador resultó herido. Boxeador tenía una docena de perdigones en la pata, su casco de boxeador fue roto en la mitad, fue demasiado herido. Pero luego se acercaron los perros y los hombres. Al oír a los perros, Frederick dio orden de que retirada, que huyera. Entonces los animales ganaron, tuvieron la victoria. Pero ¿qué victoria? Pues sí fue una lucha sangrienta donde hubieron bastantes muertos, bastantes heridos. Entonces, bastantes heridos. Hicieron una celebración por la victoria que tuvieron. Izaron la bandera y cantaron. Pero luego, días después, los cerdos encontraron un barril de whisky. Entonces eso lo guardaron. Creo que después tomaron y luego Napoleón se puso mal. Chillón dijo que estaba mal Napoleón. Pero más tarde Napoleón se recuperó. En el capítulo 9, ya después de lo que había pasado con el molino, Boxeador no se terminó de recuperar rápidamente. En lo que estaba su casco partido en la mitad le dolía, pero él aguantaba. Y él por honor aguantaba y decía trabajaré más duro. Pero en la noche admitía con Trevor de que le dolía. Entonces Trevor le ponía emplastos a Boxeador para que se vaya recuperando. Y Boxeador, a pesar de eso, se negaba a descansar.
ya que después de la celebración Napoleón dijo que se continuara con la reconstrucción del molino de viento. Entonces Boxeador trabajaba y gritaba que cada vez trabajara más duro, pero ya pues Boxeador ya tenía años y el que trabajaba más ahí era Boxeador. Entonces le dolía, pero Boxeador aguantaba. Días van, días vienen, los cerdos estipulan que nuevamente sale Chillón a anunciar de que se iba a reducir la ración de maíz, la ración de comida, de que iban a recibir menos, pero todo eso solo aplicaba a los demás animales. Los cerdos seguían gordos, comían bastante, en cambio los animales trabajaban duro y comían menos. Al parecer cada vez estaban igual que Jones, a diferencia de que Chillón les hacía creer de que eran libres y que no trabajaban para el ser humano. Y trabajaban y luego llegó el otoño, reducieron también la porción de maíz, la ración de comida en diciembre, en febrero, y eso que aumentó más bocas que comer, porque las 4 cerditas tuvieron sus cerditos y todos sumaron 31 cerdos, y los cerdos siempre comían. En febrero se olió un olor rico de cebada y los animales pensaban que iba a ser para ellos, pero no, pues era para los cerdos. Entonces Napoleón estipuló que la cebada también sea para los cerdos. Y los animales estaban en descontento, pero ya no se quejaban porque siempre que querían quejarse, Chillón iba y los convencía. Y si ellos no querían hacer caso, ya de inmediatamente sus perros salvajes ladraban. Entonces ya mejor no decían nada. Y Boxeador trabajaba. Trébol y Benjamín le decían que por favor descanse, que no se esfuerce mucho, pero Boxeador decía que ya se acercaba a su jubilación, que era la ley de que a los 12 años un caballo ya se jubilaba, pero en realidad ahí nunca nadie se jubiló. Y entonces trabajó. Y en eso también en un verano aparece, ¿cómo se llama? Moisés, el cuervo, nuevamente a contar sobre el país de Monte Caramelo, que decía que ahí iban los animales cuando ya morían. Entonces, luego, una noche, Boxeador quería avanzar, quería terminar. Le decían que descanse, pero él decía que su ambición era avanzar con la reconstrucción del molino. Entonces, Boxeador trabajaba 1 o 2 horas a la luz de la luna. A pesar de que le dolía, trabajaba. Y llegó un día en que se escuchó una noticia que dolió a todos, y que era cierto. Boxeador estaba tendido en el piso y se acercaron corriendo todos los animales sin esperar las órdenes de los cerdos. Y vieron que Boxeador estaba en el piso y Trevor se acercó y le preguntó qué pasó y Boxeador dijo el pulmón. Y entonces lo llevaron a Boxeador como pudo, le hicieron que se levante y se fue al establo. 2 días Boxeador no se levantó y quienes lo cuidaban era Benjamín y Trevor, pero Benjamín y Trevor por orden de Napoleón tenían que cuidarlo cuando no estaban trabajando. Entonces luego en media tarde, por ahí, en mediodía, apareció un furgón. Y en eso se veía de lejos a Benjamín, que venía corriendo y jalapeando y gritando como nunca antes se le había escuchado. Y decía, se llevan a Boxeador, venga. Y todos fueron. Y entonces pensaban de que se lo llevaban al veterinario, porque eso les hizo creer Napoleón. Napoleón dijo a través de Chillón que estaba haciendo todas las gestiones para que Boxeador sea curado y tratado por el mejor veterinario de Willingdon. Entonces, Boxeador, Benjamín no quería, pues entonces Boxeador lo hicieron ingresó al furgón y luego Boxeador decía, no, miró y Boxeador y los animales no sabían, pues, y Boxeador dijo que no lees lo que dice ahí en la puerta del furgón. Y entonces Muriel, que era la cabra, leyó y Boxeador la hizo a un lado. Que digo, y
Benjamín hizo un lado. Entonces cerraron la puerta y se fue Trevor, y se fue Boxeador, perdón. Y Benjamín dijo, se llevan a Boxeador al matadero. Entonces Trevor, a pesar que una yegua robusta, no sé dónde sacó fuerzas y corrió y dijo, o sea, dio un galope y galopeó y decía, boxeador, sal de ahí, te llevan al matadero. Y boxeador parece que lo escuchó y estaba golpeando la puerta, pero boxeador ya no era el caballo que tenía la misma fuerza, ya estaba más acabado, el brillo de su piel ya no brillaba, ya iba a cumplir 12 años ya en este verano. Y, y todos corrían, no, se llevaron a boxeador. Y entonces se fueron, pues, lo llevaron y todos los demás se quedaron tristes. Incluso a mí también me dolió. Y, y después de 3 días, Chillón comunica de que Boxeador había muerto, que murió en la clínica de Windom, pero ya pues ya Chillón los convenció. Y así y así termina el capítulo 9, que incluso a mí también me dolió porque Boxeador era el que más trabajaba. Resulta que Napoleón vendió a Boxeador, lo vendió por carne y todo eso lo utilizó para comprar más whisky. Toda su ambición.